Así que vamos a compartir nuestro libro para empezar a leer. Y voy a, nada más dame un segundito. Um, ok. Bueno, pues ya estamos entonces aquí. Como veníamos comentando, la semana pasada olvidé grabar la sesión, pero leímos el capítulo 6. Estamos en el capítulo 6 y leímos la sección em, 3 y 4. 3 y 4. Así es que yo quiero pensar que hoy vamos a leer las 5, las lecciones del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a empezar ahí, por favor. Yo les voy a pedir que pongan mucha atención en esta sección porque es muy importante. Aquí el Espíritu Santo nos empieza a mostrar precisamente cuáles son sus lecciones muy específicas para que nosotros continuemos haciendo nuestro trabajo de perdón y de... Creo que la 5 sí la leímos también la semana pasada. ¿Sí, Aurora? Creo que sí, sí, porque sí, leímos hasta las 5, Ujú. pero que nos quedamos en de la sección 5, Mm. creo que en el 8. En la letra A y luego al párrafo 8. Ah, no, en la letra B y el Ok. párrafo 8. Si Ah, no me equivoco, creo genial. que, creo que ahí nos quedamos la semana pasada. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Aurora. Bueno, De pues nada, entonces sí. vámonos a la sección B para tener paz, enseñar, Ajá, para ok. aprender lo que es. Y nos vamos al párrafo 8. Ajá, Sí, exacto. tienes razón. Habíamos quedado en esto. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Entonces empezamos en el párrafo 8. Este todavía es un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Y es importante esto porque nos preguntamos, ¿y cómo puedo yo dar paz o enseñar paz si yo no la tengo? Es que nosotros pensamos que hacemos algo para tener algo. Y el Espíritu Santo nos enseña que lo que tenemos es lo que somos. Nosotros somos paz, entonces tenemos paz y por lo tanto la podemos compartir. Por eso el párrafo 8 empieza así. Este es un paso, este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. ¿Qué deseo? La paz. Eso es todo lo que deseo. Entonces, para reconocer que eso es lo que tengo y que eso es lo que soy, entonces eso doy. Eso comparto con los demás, eso les muestro a los demás. En una clase que tuve la semana pasada, no, perdón, en esta semana, al principios de esta semana, una persona pues hacía sus comentarios aquí en la clase con el grupo de ciertas situaciones de su vida y ella decía que ella estaba perdonando, que ella estaba entregando al Espíritu Santo todo lo que cree que es necesario entregarle y que ella consideraba estar bastante en paz con con lo que venía sucediendo, con todo lo que ella venía contando acerca de su situación de vida actual. Y
no por exhibirla, no por juzgarla, no por criticarla, pero es que hay cosas que tienen que decirse porque de esto aprendemos todos nosotros. Entonces, cuando ella dijo eso, yo le pregunté al grupo, ¿qué es para todos ustedes? ¿Qué es lo que esta persona, para no decir su nombre, qué es lo que esta persona les está mostrando en este momento? ¿Qué muestra ella con su actitud en este momento? ¿La paz que dice tener o qué está mostrando? Evidentemente, todas las demás personas dijeron que ellas no percibían paz en la otra persona, que su actitud no era precisamente pacífica. Se sentía, se notaba, mostraba inquietud, tristeza, agobio, pesar, dolor, sufrimiento, angustia y un montón de cosas más. Eso era lo que realmente estaba mostrando. Mostrar es enseñar, demostrar es enseñar, según un curso de milagros. Entonces, si ella estaba demostrando que no está en paz, puesto que demostraba angustia, pesar, dolor, tristeza, etcétera, pues entonces quiere decir que ella no estaba en paz. Por lo tanto, no estaba ni entregando nada al Espíritu Santo o no estaba perdonando correctamente, no estaba pidiendo correctamente la ayuda al Espíritu Santo y se engañaba a sí misma. Es que, ¿cuál es el caso de seguirnos engañando a nosotros mismos diciéndonos que estamos en paz cuando no lo estamos? Eso no le hace bien a mi mente, no sana mi mente, pero además no sana el resto de las mentes. No le ayuda a nadie el que yo diga que estoy en paz cuando no lo estoy. Entonces, esto se hizo precisamente para demostrar un paso como este. Si el Espíritu Santo me dice que yo soy paz y que por lo tanto, tengo paz, entonces puedo demostrarla. Y no necesito decir que estoy en paz. Simplemente mi actitud lo va a demostrar. La actitud de esta persona, así como sus palabras, no demostraban eso. Por lo tanto, ella no estaba en paz, pero era necesario que ella se dé cuenta del engaño en el que cae, y es un engaño que a sí misma se hace, para demostrar algo que no es, pero su engaño le daña más que sanar, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo este párrafo. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Evidentemente, ella no desea todavía la paz. En un nivel más profundo, en un nivel más inconsciente, no lo desea, puesto que no cree tenerlo, no cree serlo y no lo está demostrando. Todavía en su interior hay un deseo por lo que no es paz. Por eso es lo que demuestra. Por eso es lo que se parece manifestar en su vida, lo que no es paz. Siempre lo que está afuera y lo que estamos percibiendo y cómo lo estamos interpretando demuestra lo que realmente yo estoy deseando en el fondo de mi mente. En la parte más superficial de nuestra mente, claro que vamos a decir que deseamos paz. Todos lo vamos a decir porque en verdad lo deseamos, sí la deseamos, pero lo que hay en el fondo de nuestra mente va a hablar de lo que verdaderamente estamos deseando. Cuando afuera haya paz y todo lo que yo interpreto sea pacífico, habla de mi deseo genuino por la paz. Entonces repito esto. El segundo paso, que es esta lección, el segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto. Vean, aquí lo dice muy contundentemente. Este paso está encaminado a liberarme del conflicto. La persona de la que les hablo evidentemente no estaba liberada del conflicto, estaba en conflicto y eso era lo que demostraba.
Y el engañarse a sí misma pensando que está liberada del conflicto cuando no lo está, pues no solamente no le ayuda, no la sana, no la libera, sino que todos los demás podemos engancharnos ahí en ese conflicto. Ujú. Y los demás lo percibieron, por supuesto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, pues no es obviamente el último paso. Es un paso decisivo, pero no es el último. Hay más pasos y hay más lecciones que tenemos que llevar a cabo, porque no me puedo quedar en este paso diciendo que estoy en paz cuando no lo estoy y que eso es lo que demuestro y quedarme ahí. Para nada puede ser útil un paso así. Tiene que haber más. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente, puede ser difícil. ¿Y a qué nos referimos con completamente? A lo que les venía diciendo. En la parte más superficial, más externa de nuestra mente, hay un deseo por la paz. Todos decimos que deseamos la paz desde esa parte muy externa y muy superficial, pero ya revisamos la profundidad de la mente para saber si eso es lo único que deseamos o todavía hay otro deseo ahí. Ujú. A eso se refiere con que se desee completamente. Y nada que se desee completamente puede ser difícil. No puede ser difícil porque es lo único que deseas. ¿Qué más te lo puede impedir si es lo único que deseas? Pero cuando hay más deseos aparte de uno, entonces todos esos deseos se vuelven conflictivos entre sí, luchan entre sí y generan en la mente tensión. Desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Cuando no estás creando como Dios, implícitamente estás diciendo, yo no soy hijo de Dios. Yo no tengo nada que ver con Dios. Dios está aparte de mí. Yo estoy aparte. Yo estoy separado. Y Él creará paz, pero yo no puedo, porque no la tengo. Evidentemente, al pensar que tú no eres hijo de Dios, no sabes lo que eres y no sabes lo que tienes. Así que el segundo paso, pues, es todavía perceptual. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios, todavía este paso está dentro de la percepción, de cómo te percibes a ti mismo y de cómo te puedes percibir correctamente. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. Vean cómo dice aquí. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento. No te quedarás en la superficie, pensando en la paz, deseando la paz como muy vanamente, pero demostrando otra cosa, sino que irás a lo profundo de tu sistema de pensamiento porque es ahí donde tendrá un cambio fundamental. Los cambios entonces no son a nivel de la superficie de la mente, de lo más externo de la mente, sino al fondo.
Y es ahí donde muchos de nosotros no queremos entrar. Pensamos que es difícil, pensamos que nos cuesta trabajo, pensamos que no tiene caso entrar a la profundidad de la mente, pensamos que no sé cómo hacerlo, pero es que se nos está enseñando cómo hacerlo. No tiene por qué ser difícil. Si tú piensas en, sí, yo quiero la paz, pero exploras un poco más tu mente y te preguntas, ¿y de verdad es todo lo que quiero, la paz? ¿No habrá algo más que yo quiera? Y si te encuentras con ideas como, sí quiero la paz, pero es que también quiero tener trabajo, por ejemplo, o tener dinero, o tener un cuerpo sano, o que este problema se solucione, entonces no quieres solo la paz, quieres la paz y aparte quieres otra cosa. Entonces ese deseo ya no es completo, el de la paz, ya no es desear completamente, sino desear parcialmente, porque aparte deseas otra cosa. Ujú. Y es ahí en el fondo, cuando tú entras al fondo y revisas esto con atención y, y puedes darte cuenta que puedes deshacerte de ese otro deseo, aparte de la paz, porque no te es útil para la paz, es entonces cuando viene el cambio fundamental del que habla aquí. En el segundo paso, el progreso es intermitente. Parece que vamos y venimos. Pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Tú ya diste un paso. Entonces el que sigue no puede ser tan difícil como el primero. De hecho, el primer paso que hayas dado apoyará al que sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Ujú. Vas apoyado de una mentalidad recta que va a acompañarte a que logres el objetivo que estás buscando, el objetivo de la paz. Y vámonos entonces a la letra C, que es un subapartado. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. ¿Y qué significa en favor de Dios y de su reino? Dios es la paz, Dios es el amor, Dios es la verdad, Dios es todo lo que existe, Dios es unidad, pero todo esto que estoy diciendo es una sola cosa, no son muchas al mismo tiempo, es una sola cosa. Así que Dios es lo mismo que paz. Si yo me mantengo alerta en favor de la paz que deseo y de su reino, ¿cuál es el reino de Dios? Ya habíamos leído que el reino de Dios soy yo, soy su hijo. Si yo me mantengo alerta en favor de la paz de Dios y de su hijo, que soy yo, no con ego, sino como realmente me creó Dios, mi mente estará verdaderamente enfocada en un propósito real, verdadero, significativo, pero además unificador. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo, porque separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. Qué interesante es esta idea,
porque muchos estudiantes creen que el Espíritu Santo va a buscar en mi mente lo que es falso y lo va a sacar de ahí. Él no va a buscar lo que es falso, porque él no ve lo que es falso. La función que él tiene no es buscar en mi mente lo que es falso. Esa función es mía. Ese es algo que yo tengo que llevar a cabo en mí propiamente. Ir a ver lo que es falso para contrastarlo con lo que es verdad y entonces aprender a distinguir entre los dos. Esto es verdad, esto no es verdad. Y ahora sí, Espíritu Santo, te entrego esto que creo que soy, pero que no soy, deshazlo tú en mi mente. Esto es lo que me está diciendo esta línea. Separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué puso Dios en mi mente? Dios puso la paz. Ya está una idea ahí. Dios puso la paz. Y si puso ahí la paz es porque yo soy la paz. Ahora viene la otra idea, que es falsa. Entonces, ¿por qué yo creo estar en conflicto? Si ven que ya hay dos ideas aquí confrontadas, lo que Dios dice acerca de mí y lo que yo creo acerca de mí. Dios dice que soy paz y que estoy en paz y que tengo paz, pero yo digo que estoy en conflicto. Y yo digo que no tengo paz y yo digo que no soy paz porque estoy enojado o porque estoy conflictuado. Entonces aquí están estas dos ideas. Ya las puse frente a mí, ya las puse frente a mí en mi mente, ya las estoy revisando. Entonces ahora le digo al Espíritu Santo, enséñame cuál de estas dos ideas es verdad. ¿Quién está equivocado aquí? Porque si no estoy yo equivocado con mi idea, sería Dios quien tendría que estar equivocado con su idea. Enséñame cuál es la verdad. Muéstrame lo que es la verdad. Él va a entrar a observar conmigo estas dos ideas que yo he puesto aquí y al observar mi idea, la que yo he percibido de mí o pensado de mí, el Espíritu Santo no la ve porque esto no es real. En eso la deshace. Y en su lugar queda solamente la idea verdadera de Dios, de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de cómo Él me creó y de cómo Él me ve y cómo me conoce. Así es como Él deja puestas en mi mente las ideas de Dios, no porque las ideas de Dios no estén ahí y Él venga y las pone. No, las ideas ya están ahí de Dios en mi mente, pero yo no las veía porque veía las mías. Al quitar las mías, al deshacer las mías, en su lugar queda lo que siempre hubo en mi mente, la idea de Dios, la paz de Dios. Y entonces ahora puedo verla. Al verla, al aceptarla, al reconocerla, entonces yo puedo expresarme con paz, desde la paz. Y ahora sí, no necesito decirte que estoy en paz. Tú lo vas a ver porque lo que demuestro, lo que expreso, es totalmente pacífico, a pesar de lo que yo te esté contando, a pesar de que te esté contando toda una serie de aparentes calamidades, me vas a ver
en paz. Ujú. Pero necesito mantenerme alerta solo en favor de Dios y de su Hijo o de su reino. Y su Hijo soy yo en mi ser, no mi cuerpo. Y bueno, vamos a continuar. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, la creencia de que tú eres el reino, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo, que no forma parte de ti y que no forma parte de Dios, lo rechaza, juzgando contra ello. No lo ataca, no lo critica, simplemente lo rechaza cuando dice esto es falso. En ese momento lo deshace. Así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. De hecho, por eso estas ideas que el Espíritu Santo rechaza o que deshace, estaban ahí o parecían estar ahí porque el ego ya las había puesto ahí, el ego las había aceptado. Entonces pon mucha atención en esto, porque lo que el ego, lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Tienes que mantenerte muy alerta en favor de Dios y de su reino para que el ego no vuelva a tomar o tú no le vuelvas a entregar esta idea que el Espíritu Santo rechazó, te la vuelvas a entregar al ego y otra vez la vuelvas a tomar y vuelvas a decir, pues yo sigo en conflicto, pues yo no tengo paz. Porque cuando decimos eso, quiere decir que nuevamente le volví a entregar esa idea al ego para que él me guíe, para que él me enseñe. Esto se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo. Dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. El ego dice que tú eres un cuerpo, que eres pecador, que eres malo, que eres insuficiente, que estás en conflicto y que siempre lo vas a estar. El Espíritu Santo sabe otra cosa acerca de ti. El Espíritu Santo sabe que tú eres espíritu con su elemento creativo que es la mente, que no puedes estar en conflicto, que no puedes sufrir, que eres paz, que eres amor, porque eres tal como Dios te creó, que eres el Hijo de Dios. Si ves cómo ambos están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres, las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente. Y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca va a variar en este punto y por lo tanto, el único estado de ánimo que genera él es uno de dicha, es uno de paz, es uno de felicidad, de amor, de unidad. Ese es el único estado de ánimo que el Espíritu Santo genera. Protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta. Por lo tanto, va a rechazar tu creencia de creerte insuficiente, porque eso no fomenta un estado de dicha en ti. Él lo va a rechazar, lo va a deshacer. El que tú te sientas culpable,
triste, deprimido, enojado, pues evidentemente eso no fomenta un estado de dicha en ti, pues él va a rechazar eso, lo va a deshacer en tu mente, porque solo quiere para ti la dicha que él fomenta. Y la quiere para ti porque esa dicha proviene de Dios para su Hijo. Entonces, protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta. Y así, solo él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de esa forma tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, y tú eres el pensador, tú eres la mente que piensa, en la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo en tu mente va a juzgar. Sí, claro que va a juzgar, pero va a juzgar rectamente. Va a juzgar a todos rectamente y te va a juzgar a ti rectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él te va a decir, el Hijo de Dios es inocente. Ese es un juicio. Es el juicio recto del Espíritu Santo. El Hijo de Dios es inocente. De esta manera, tú puedes percibir todo sin emitir juicios. Juicios por tu cuenta, juicios del ego. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Te vas a mantener alerta solo en favor de Dios y de su reino, porque para ti es más deseable la paz que el conflicto. Si se entiende esto, te vas a mantener alerta solo en favor de Dios y de su reino, porque para ti es más deseable la felicidad verdadera de Dios que la infelicidad o que los sustitutos de felicidad que tú obtenías con tu ego. Te vas a mantener alerta solo en favor de Dios y de su reino, porque vas a aprender que para ti es más deseable el amor verdadero en Dios, el amor unificador en Dios, que lo que el ego te ha contado que es amor.
y que no lo es. Por lo tanto, hace que la lección final sea inevitable. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede, hasta cierto punto, aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Te vas a sentir en conflicto, te vas a sentir sin paz, te vas a sentir culpable, te vas a sentir insuficiente, enojado, triste, deprimido. Y en ese momento tú vas a pensar, ¿qué es más deseable? ¿El cómo me estoy sintiendo? ¿El cómo creo estarme sintiendo ahora? ¿O la paz? ¿Qué deseo yo en verdad? ¿Qué es más deseable? ¿El cómo me estoy sintiendo ahora? ¿O lo que el Espíritu Santo me ofrece si yo pienso como Él piensa? ¿Qué será más deseable para mí? ¿Qué es lo que yo realmente deseo? Ahí es donde te vas a dar cuenta que es muy insensato, que es muy loco, que es muy, pues, imposible verdaderamente que tú puedas realmente estar deseando el conflicto. ¿Cómo podrías desearlo? Y entonces esa alerta, ese mantenerte alerta, va a hacer que tú elijas pensar con el Espíritu Santo. Y entonces volvemos a la fórmula que habíamos comentado más arriba. Espíritu Santo, yo creo sentirme en conflicto, pero para mí es deseable la paz. Muéstrame la paz de Dios. Tú muéstramela, que ya no me la muestre el ego, muéstramela tú. Él va a deshacer lo que tú creías acerca de ti y va a dejar solo la paz y la vas a poder experimentar. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. Sí, esto ya lo hemos visto mucho. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No solamente puedes estar alerta, sino que tienes que estar alerta. Esta última lección no se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerla se presentará. Nunca se deben hacer excepciones. No puedes mantenerte alerta en favor de Dios y de su reino solo algunas veces y en otras no. No puedes decir, en estos casos sí quiero la paz, en estas situaciones, en estas relaciones sí quiero la paz, pero en estas no. Porque en estas es necesario que yo luche, que yo pelee, que yo me enoje, que yo proyecte culpa. No, sin excepciones. Aunque a veces te sientas tentado a hacerlas. Aquí, pues, es donde se te pide que seas consistente a pesar del caos. No importa lo que parezcas estar percibiendo.
Mantente alerta en favor de Dios y de su reino. No te mantengas alerta en favor del ego y de lo que dice que tú eres. Al mantenerte alerta en favor de Dios y de su reino, implícitamente te estás poniendo en alerta contra el ego, sin rechazarlo, sin pelear con él, sin juzgar, pero estás en contra porque estás a favor de Dios y de su reino. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. Quiere decir que si te mantienes consistente, lo que tú percibes como caos tiene que ser eliminado y tiene que ser percibido de otra manera. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Es decir, al principio creerás que te tienes que mantener alerta contra el ego, pero a medida que te mantengas alerta en favor de Dios y de su reino, te darás cuenta que no habían habido necesidad de mantenerte alerta contra el ego, porque mantenerse alerta contra algo, eso ya implica de por sí caos. Mantenerte alerta contra algo implica que tú no estás en paz. Entonces, esto lo irás notando poco a poco. Mientras tanto, mantén la consistencia de estar alerta en favor de Dios y de su reino, solo en favor de Dios y de su reino. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto, porque tu mente le pertenece a Dios, porque tu mente está unida al Espíritu Santo. Entonces no hay nada que elegir, eso es lo que tú eres. Pero esto lo vas aprendiendo poco a poco. Al principio creerás que tienes que mantenerte alerta contra el ego, pero vas a ir dándote cuenta poco a poco que tampoco es necesario ponerte contra el ego. Esto finalmente liberará a tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. La encaminará hacia tu mente creativa, creadora y en paz. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino, te conducirá a quién eres tú realmente, a conocerte, a saber cómo Dios te creó. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. Por eso el Espíritu Santo te está enseñando a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios.
te está preparando para la conversión de tener a ser, en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con él. Esta es la preparación que va haciendo. Te está preparando para que tu mente se transforme, vamos a decirlo así, o pase de solo tener a ser. Cuando reconoces lo que eres, reconoces lo que tienes. Y por lo tanto, eso es lo que das, eso es lo que compartes. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento, solo en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. Eso es lo único que debes sacar de tu pensamiento, que tú no eres parte de Dios, que Dios está separado de ti, que no te ama, que no te cuida, que no te protege, que no te procura, que no te da paz, que no te da amor ni sensación de estar a salvo. Eso es lo que tienes que excluir de tu mente para saber que tú estás incluido en tu ser y por lo tanto en la mente de Dios. Y que no puedes sino estar a salvo. Aprendes primero. No, esto ya lo leí, perdón. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro donde Dios erigió el altar a sí mismo. Te permite identificarte con el centro de la mente, no con las divisiones que has puesto en ella, sino con lo que eres, una mente. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Esto es fácil de entenderse. La inversión de pensamiento de la que nos están hablando es que nuestra mente pasa de tener unas creencias erróneas, equivocadas, con ego o de separación, a tener unas creencias correctas que apuntan a la verdad, para después pasar, que nuestra mente pase a estar libre de toda creencia y por lo tanto de toda duda. Mm, déjenme ver, ya me perdí. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en favor de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta
en favor de Dios. El ego habla contra su creación, contra la creación de Dios, y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente, sin dudas. Enseñar a toda la filiación, sin hacer excepciones, demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla, de enseñar la plenitud. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud, sí. Solo tu conciencia necesita protección. Solo tu mente necesita protección. La conciencia es ese centro del que nos ha hablado aquí, ese centro de la mente. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. Tu ser no necesita protección, porque no puede ser atacado. Tu conciencia sí necesita ser protegida, porque la has atacado tú mismo. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Es que es bien lógico. Si yo no sé quién soy, si yo no sé lo que soy, ¿cómo no podría tener dudas de si existo o no existo? Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. Ve cuántas veces nos lo ha dicho. Es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia, o de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. La verdad mora dentro del reino. Lo que está fuera o parece estar afuera de ti es ilusorio. Y ya este mismo cuerpo que tienes, pero que crees que eres, ya está fuera de ti. Recuerda que tú eres la mente y este cuerpo está fuera de la mente, aunque es una idea que la mente tiene de lo que eres. Por lo tanto, ya este cuerpo es ilusorio si parece estar fuera de la mente. Y si este cuerpo lo es, todo lo demás que parece estar afuera y junto a este cuerpo o lejos de este cuerpo es igualmente ilusorio. No está existiendo en realidad. Lo único que existe eres tú en Dios. Eso es todo lo que existe. Lo que eres y lo que tienes. Eso es todo lo que existe. Todo lo demás no tiene existencia más que la que tú le quieras otorgar pensando que eso es real. Cuando tú crees que eso es real, le estás dando existencia y por eso parece real para ti. Cuando desechaste la verdad de lo que eres y de lo que tienes en Dios, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor,
el mundo, el cuerpo. No mantuviste en tu mente solo el reino de Dios. Y de esta manera excluiste parte de tu mente de Él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad de la mente, de creer lo que no es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud. Y una mente sana es una mente en paz. Una vez que tu mente esté en paz, irradiará paz. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud. Y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo, dice Jesús. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Y aquellos que eligen enseñar lo mismo, tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. ¿Qué quieres creer? ¿Qué quieres seguir creyendo? ¿Que eres el Hijo de Dios? Perfecto, inalterable, eterno, espíritu puro, mente creadora, inocencia perfecta, amor perfecto, ¿o quieres seguir creyendo que eres un cuerpo sin mayor atributo, ¿eh? Un cuerpo. Un cuerpo como cualquier otro cuerpo o como cualquier otro objeto material. ¿Qué quieres creer? Por eso dice, el tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer. Si tú te mantienes alerta en favor de Dios y de su reino, indica que tú quieres creer que eres el reino de Dios, que eres el Hijo de Dios. Por eso esto requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo que no eres. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso, porque yo sé que en este momento y a estas alturas de lo que llevamos del texto y de nuestra práctica, eh, seguramente todavía albergas algunas dudas o muchas dudas. ¿Y cómo yo voy a alcanzar a hacer esto? ¿Yo cómo voy a poder hacer esto? ¿Seré capaz de abandonar lo que no soy, pero que creo ser, para ir en busca de lo que realmente soy? ¿Lo podré hacer? Recuerda que no lo haces solo. Nunca estás solo. El Espíritu Santo siempre está contigo y siempre está contigo porque Dios lo puso en tu mente para que te acompañe en esta jornada de deshacimiento de los errores de la mente. Por eso dice, si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Él utilizará tu capacidad para llevarla a que sea todo lo que realmente es. Tu vigilancia, tu estado de alerta, es señal de que quieres
que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, sí, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Recuerda que vamos en un proceso. En un principio pensarás que tienes que hacer un esfuerzo, pero a medida que avanzas, puedes reconocer que no había necesidad de esforzarse de nada. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invoca al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad. Y tampoco necesita protección. Este ser que tienes y que eres descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límite. Tu ser ya descansa en la perfecta seguridad de Dios. Lo creas o no, lo aceptes o no, pero si no lo crees, si no lo aceptas, implica que estás aceptando que tu ser no descansa en la perfecta seguridad de Dios. Y entonces haces que eso sea real para ti y experimentas solamente eso, el no estar seguro, el no sentirte seguro, el no sentirte a salvo, el no sentirte en paz, ni amado ni amoroso, ni merecedor de bondad ni bondadoso. No conocerás quién eres. En este mundo, tal como lo percibimos, tal como lo concebimos, ciertamente nuestro ser no está aquí. Está en Dios, pero sí podemos tener un reflejo de lo que está en Dios aquí, en este mundo. Puedes tener la experiencia de tu ser aquí, en este mundo. Pero hay que hacer ciertas cosas. Hay que llevar a cabo ciertas lecciones, las que ya nos han indicado aquí, y más seguramente que nos seguirán indicando. Unas verdaderamente importantes son estas. Pero no te olvides del perdón, pero no te olvides del, no hemos hablado mucho de esto, pero no te olvides del instante santo, no te olvides del milagro, que vienen a ser todos lo mismo. Pero hay un esfuerzo que tú tienes que hacer, un esfuerzo en tu mente que tú tienes que hacer por conservar, reconocer, aceptar lo que eres y lo que tienes. Teniendo la experiencia de lo que eres y de lo que tienes, poco a poco vas a dejar de desear o de creer que deseas lo que no eres y lo que no tienes. Te lo puedo asegurar. Yo te lo puedo asegurar. Una persona que durante muchos años de su vida fue tan inflexible, tan escéptica, tan, mm, vamos, con una mente tan obtusa, tan cuadrada, de no aceptar nada más, de no tener un poco siquiera de apertura para aceptar algo más acerca de mí, solo lo que yo creía de mí.
Y como en otras ocasiones te he dicho, si yo que me mostré siempre así, he podido, ¿por qué no ibas a poder tú? Solamente pon un poco de buena voluntad para esto. Y bueno, como se dan cuenta, estamos terminando un capítulo. Ya vamos al 7. Yo sé que hay personas que no han entrado a esta clase hoy o a otras. Y eso hace parecer como que vamos muy rápido, como que vamos avanzando muy rápido y que ya vamos en el 7 tan rápido. Y seguramente en unos días más al 8. Pero no piensen que por esa razón de ir avanzando o de ir leyendo rápido, nuestra mente va haciendo verdaderos cambios. Así es que yo les pido que revisen sus clases grabadas, relean lo que hemos leído, pero vayan haciendo las prácticas que nos están pidiendo aquí. Esa sí es una forma de avanzar. No solamente leyendo y leyendo y leyendo, porque si alguien no entra a las clases y de pronto entra, un tiempo después entra y se da cuenta de que ya vamos en el capítulo 20, podría decir, ay, qué bueno, ya vamos muy, muy avanzado, ya vamos a acabar. Y realmente no has hecho nada. Pon atención en esto, porque si no, el avance en la lectura no implica el avance en, en ti, en los cambios en tu mente. Ujú. Pero bueno, vamos al capítulo 7, los regalos del reino. ¿Qué hay ahí que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que Dios me ha regalado? ¿Qué es lo que es mío verdaderamente? ¿Qué es lo que soy? Y está una sección primera que se llama El último paso. Vamos a leer esta sección. Todavía tenemos aquí suficiente tiempo. Vamos a leer sección 1, el último paso. El poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo del que participas y porque participas en él, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, creación con C mayúscula, en la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios. En la comunicación, sí, pero en la creación, no. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. En ese sentido es que no es recíproca. Ya te dije que tu poder creador difiere del suyo solamente en ese punto. Solamente en todo lo demás es el mismo, pero en ese punto difieren. Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Incluso en este mundo existe un paralelo de esto. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. No obstante, traen al mundo a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti,
el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creador, porque se colapsaría. Digamos que implosionaría. No sé si la expresión sea correcta, pero si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, imagínate, ya no habría la manera de seguirse extendiendo ni expandiéndose. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podrías ser co-creador con Dios. No podrías crear junto con Él. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creador. De esta manera, Dios se extiende de Él hacia ti y tú te extiendes desde ti hacia tus creaciones. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas, como las suyas. Fueron co-creadas junto con Él. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tú no creas a la filiación, tú la expandes. Tú no creaste al Hijo de Dios, tú lo expandes. Tú que eres el Hijo, ahora te extiendes hacia toda la mente. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Lección que vimos antes. Reivindicas el poder de acrecentar a tu creador cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Eres parte de Él, tal como tus hijos son parte de sus hijos, tal como tus creaciones son parte de sus creaciones. Crear es amar. Y si entendemos esto correctamente, como nos lo están explicando, quiere decir que amar verdaderamente, amar a mi prójimo, a mi hermano, verdaderamente, es extender mi ser hacia él. Y por lo tanto, ver que él y yo somos lo mismo, el mismo ser. Eso es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado, no puede dejar de extenderse. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Crea para siempre en la eternidad. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque solo puedes crear como Dios crea.
La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Vean cómo aquí se nos está hablando de, de lo que habita, de lo que es la mente de Dios junto con la mía, unida a la mía. Y es de esta manera en cómo puedo también aprender a distinguir entre lo que Dios es junto conmigo o unido conmigo y yo con Él, a lo que creo ser por separado, solo, sin Dios. Cuando tú pienses que se te viene el tiempo encima, que el tiempo no te alcanza, que te falta tiempo para hacer algo, que, que el tiempo está sobre ti, contrasta esa idea con esta, con la de Dios, que te dice, tú no tienes necesidad del tiempo, porque tú eres eterno. Y si tú eres eterno, ¿qué necesidad tienes de un tiempo que se te venga encima o que no te alcance o que sea insuficiente o que ha sido demasiado? La eternidad es tuya porque Dios te creó eterno, tal como Él te creó, no tal como tú crees que eres. El ego, aquí viene el contraste, el ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Por eso hace tratos, porque él no ve igual a nadie consigo mismo. Él ve todo diferente de sí mismo, separado, aparte, extraño de sí mismo. Por eso hace tratos. Y Dios no hace tratos. Dios solamente da, te da a ti y no espera que tú le des nada a Él. El ego sí espera que tú le des porque cree que Él es el que te dio a ti lo que eres. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da. Y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos, porque tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Y dice Jesús, yo le di al reino únicamente amor, porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, pues solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiende su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Por eso es que es un engaño
y es un trato que hacemos desde nuestra mente con ego cuando pensamos que yo solamente puedo amar a algunos y no a todos. Que yo solamente puedo amar si me aman. Que yo solamente puedo dar ese amor si me devuelven ese amor. Y no sin que me lo devuelvan. Esos son los tratos que hacemos con el ego, junto con el ego. Pero el que da eternamente lo que es, no espera nada de regreso a cambio. No está haciendo un trato, ni está regateando nada de lo que da. Simplemente lo da porque no puede hacer otra cosa más que darlo. El amor no puede hacer otra cosa más que extenderse sin límites, sin decir, hasta aquí llego, hasta aquí llega mi amor, más allá ya no llega. Entonces nos damos cuenta cómo era o cómo es el amor que nosotros creemos que estamos dando o que creemos que estamos recibiendo. Y entonces puedo darme cuenta que si yo creo no estar recibiendo amor, es porque no lo estoy dando verdaderamente. Aquí es donde entran estos dos contrastes en donde podemos distinguir lo que es falso y lo que es verdadero. Vamos al párrafo 6. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro, es total, no es parcial. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. Él no te creó a ti gradualmente. Él te creó de manera total, íntegra. Por eso es que eres íntegro. Dios no enseña porque sus creaciones son inalterables. Es decir, no les falta nada. Si les faltara algo, habría que enseñarles algo del conocimiento que les falta. Dios no hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Él ya dio el paso. Este paso del que habla aquí, que Dios da el último paso por nosotros, hacia nosotros, perdón, es solamente una metáfora para que podamos entender que Él ya dio el paso hacia mí cuando se extendió de sí mismo hacia mí. Ahí está su paso y lo dio de manera total, lo dio sin límites y lo dio eternamente. Ya dio su paso. Ahora yo tengo que dar pasos hacia mis creaciones para que
me dé cuenta o parezca que es Dios el que está dando el paso hacia mí. Para al final, y estoy hablando de un final del que no nos hablan aquí, en el que yo me doy cuenta que nunca hubo pasos que dar, que ni yo te he tenido que dar pasos, ni Dios ha tenido que dar pasos. Dios me creó para la eternidad y yo creo también para la eternidad junto con Él. Y siempre hemos estado unidos en esa creación. Seguiré siendo eternamente co-creador con Dios, porque la creación no se puede detener. Entonces voy a repetir esta parte. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que Él es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le ataña a él ni a lo que creó. Por lo tanto, el último paso, y aquí último paso está entre comillas, que Dios dará, fue cierto al principio. O sea, en el principio ya lo dio. Es cierto ahora, lo sigue dando y será cierto eternamente. Lo seguirá dando. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. Por eso es que el amor es eterno, porque está siempre presente, porque el estado del amor es inmutable, no puede cambiar, no puede estar ahora y después no, siempre está. Por lo tanto, Dios siempre está y es. Y tú, que eres como Él, siempre existes, siempre has existido y siempre existirás como amor, como el Hijo amoroso, amado de Dios, que puede al mismo tiempo amar sin límites, eternamente. Este estado de ser que es por siempre inmutable no cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Y es un poco lo que decíamos hace unos minutos. Si yo creo que mi amor solamente es para algunos y que por lo tanto tiene un límite, llega hasta un punto y que esos que yo amo tienen que regresarme el amor, es que no sé lo que significa el amor. Y esto no es para que nos sintamos desalentados, desolados, desanimados. Simplemente reconozco que estaba yo equivocado con respecto a lo que yo creía acerca del amor. Pensaba que estaba amando y no estaba amando. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. No tendría que revelarte algo que nunca estuvo oculto, es decir, que siempre has sabido.
Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Estas son las preguntas que nos hacemos para reflexionar. ¿Cómo podría ser posible que si Dios me ha compartido plenamente todo, me lo hubiese ocultado primero para después decírmelo? Por lo tanto, lo que Dios me ha compartido, tengo que haberlo sabido siempre, pero creí que no lo sabía. Eso refuerza o confirma, digamos, mi idea, la idea que voy a tener de que yo estaba equivocado con respecto a lo que creía. Estas secciones son bastante abstractas, pero no por eso menos prácticas. El que solamente sean una idea abstracta en la mente o de lo que parece ocurrir en la mente de Dios y en la mía junto con Él, no hace que yo no las pueda aplicar aquí. Y las aplico aquí cuando me hago esas preguntas y cuando profundizo en mi mente. ¿Por qué si lo que yo creo amar no me ama a mí? Cuando Dios dice que el amor es eterno y que yo soy el amor y que por lo tanto extiendo amor y recibo amor. Debe haber una equivocación en alguna parte. O Dios está equivocado o yo estoy equivocado. ¿Y qué es más probable que sea la verdad? ¿Que Dios está equivocado? Lo más probable es que yo esté equivocado. Y que pensaba que amaba y no amaba. Solamente me estaba engañando con creencias falsas, ilusorias acerca del amor. Y no era amor. No era verdadero amor. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra mente y le mostramos este contraste para poder entregarle lo que creo que me está haciendo daño, en donde yo creo que amo y no me aman, Él extrae de ahí, de eso falso, Él extrae lo que concuerda con la verdad. Él extrae el amor que hay ahí, porque sí lo hay, pero distorsionado, y lo conserva para mí. Por eso es que el amor es eterno, no se puede perder. Aún dentro de mis ilusiones y mis creaciones falsas y mis percepciones equivocadas, Él extrae lo que es semejante a la verdad y lo conserva para mí. Y ahora puedo aprender a amar verdaderamente. Esto es lo que me ha dicho esta sección. Y como tenemos un poco de tiempo más, vamos a leer la sección 2.
finalmente, aunque haya personas que no hayan entrado a la clase, va a quedar su clase grabada y la pueden revisar. Así es que una vez más, les invito siempre a que revisen su clase grabada y a que relean junto con la grabación esto que estamos leyendo. Y no se olviden de practicarlo y no se olviden de aplicarlo. Vamos entonces a esta segunda sección, la ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse fácilmente hasta este. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formara parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios. Y la enfermedad es lo mismo que la separación. Pero aquí, en el mundo, en el sueño, parece haber muchas clases de enfermedad. Bueno, pues ni la enfermedad ni la separación son de Dios, pero el reino sí. Tu hijo sí es de Él. Si enturbias el reino, si revistes al Hijo de Dios con ropajes que no son de Él, lo que estarás percibiendo es lo que no es de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo, la verdad. Ya no estás compartiendo lo que el ego dice que eres y que tu hermano es, cuando lo ves como un cuerpo que se puede enfermar y morir. Le estás curando cuando en su mente compartes que Él es el Hijo de Dios, perfecto, eterno, impecable, inmutable, y que por lo tanto tú eres lo mismo. Entonces ambas mentes están curando. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente. Lo que proyectas es real para ti. Se va a volver real para ti. Pero lo que extiendes también va a ser real para ti, según lo que la mente haga, tanto si proyecta como si extiende. Esa es la ley inmutable de la mente. Esto no se puede cambiar, es una ley de la mente. Así funciona la mente. Cree en lo que proyecta como si fuese real. Pero si deja de proyectar y en su lugar extiende, también va a creer en ello porque es real. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo, porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino.
Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece imposible obtener resultados diametralmente opuestos porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa: crees en lo que proyectas. De esta manera, la ley del reino se adapta a este mundo. Creerás en lo que proyectas. Si tú estás proyectando la culpa, creerás que la culpa es real porque lo que verás será culpable, porque te sentirás a sí mismo culpable. Entonces creerás en la culpa, porque la estás proyectando. Te parecerá real por eso. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencialmente aprender. Aquí sí tenemos que aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás. Como decía hace unos instantes, si has proyectado sobre los demás culpa, aprenderás que la culpa es real y te sentirás culpable. Y de que, por lo tanto, crees que ellos son. No solamente creerás que tú lo eres, sino que ellos lo son. En el reino, en la verdad, en la realidad de lo que eres y de lo que eres con Dios, en el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esta expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos que crean de la misma manera que él, la acatan, perdón, no la atacan, la acatan de buen grado, sabiendo que la expresión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Esto es un recordatorio de lo que veníamos leyendo en las secciones anteriores. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. No obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma, de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden, para que podamos entender la metáfora de distintos idiomas, del traductor, de la forma, del contenido. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Para nosotros que no las entendemos, las traduce para nosotros, para que podamos entenderlas. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta.
porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. El Espíritu Santo no altera el significado. Puede alterar la forma de lo que traduce, pero no el significado. Nosotros alteramos el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Y cuando dice todos los idiomas, no se refiere precisamente a los idiomas que se hablan en el mundo, sino a estas aparentes verdades que cada mente cree tener, a esta razón que aparentemente cada mente cree tener. Esos son los diferentes idiomas. E incluso abarca también los idiomas que se hablan en el mundo. Porque no puede ser posible o no podría ser posible que el Espíritu Santo traduzca en español para mí las leyes de Dios y no las pueda traducir de la misma manera para el que habla holandés, por ejemplo. Las traduce también para él. Sin embargo, a lo que realmente se está refiriendo aquí son todos estos idiomas que parece hablar cada mente, con sus aparentes verdades propias, con sus aparentes pensamientos privados, con sus aparentes razones personales. Esos son los idiomas. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas. El Espíritu Santo dice, no es significativo que alguien hable holandés y alguien hable español. Yo puedo traducir igual lo que viene de Dios para ellos. Subrayando siempre que esas diferencias no importan. Y de la misma manera va a decir, no importa que tú creas tener tu verdad y el otro crea tener su verdad. Yo voy a traducir de la misma manera para que los dos entiendan las leyes de Dios. Aunque tú creas tener tu propia ley con tu verdad y con tu razón, y tú tu propia ley con tu verdad y tu razón. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado, no la forma. Y lo único que es significativo siempre es el amor, la verdad, el ser Dios. Eso es lo único que importa. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto. Pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno, en alguien que tiene que aprender. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, mas lo que se aprende debe ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que tu recordar sea más consistente. Es decir,
Estás olvidando lo que creías que habías aprendido en este mundo para recordar lo único que es posible recordarse y que es significativo. Ujú. Por eso es que a Dios no has podido nunca olvidarlo. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones, las del Espíritu Santo, mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Estás escuchando la manera de interpretar del ego y también la manera de interpretar del Espíritu Santo. No debes oír estos dos, debes oír solo uno para que entiendas la traducción. Si no, no la entiendes. Por lo tanto, tienes que olvidar o renunciar a una parte para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Aquí hay confusión porque no hay un solo significado, sino parece haber miles de significados. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. Lo que veníamos leyendo en la sección pasada. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella, en la verdadera comunicación. Por eso es que es entendible lo que el Espíritu Santo te traduce, porque está comunicando, se está haciendo uno con tu mente, lo que suscita confusión y que parecía haber sido comunicación, no lo era, porque porque el ego no puede comunicarte nada porque no sabe estar unido a ti. Ahora se entiende esto, ¿no? La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque porque nada, perdón, discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. En el reino de Dios no puede infiltrarse jamás nada que sea discordante con el reino. Porque además no hay nada que sea discordante con el reino. No existe. Todo lo que Dios es, todo el amor de Dios, todo lo que es verdad, no puede tener jamás opuestos. Por eso no hay nada que sea discordante. Pero en tu mente crees que algo es discordante porque estás oyendo la verdad y al mismo tiempo entra la voz disruptiva del ego y eso te confunde. Lo más aceptable, lo más conveniente es
dejar de oír las dos voces o querer oír las dos al mismo tiempo. Una tiene que irse. ¿Y cuál se tendría que ir? ¿La que no existe o la que sí existe? Pues obvio, la que no existe. Todo el mundo que has creado junto con el ego, toda esa mente con pensamientos separados, disociados, em, aparentemente opuestos entre sí y que causan confusión, tensión y que nunca promueven paz, ni amor, ni felicidad. Eso es lo que tendría que irse. Se va cuando tú perdonas ese mundo mental de ego para quedarte solo con la única voz que puede ser escuchada, verdaderamente escuchada, que puede comunicar verdaderamente contigo y tú con ella. Creo que esto se entiende, ¿no? De todas formas, como ya estamos por terminar la clase, cualquier duda que tengan acerca de lo que hemos leído, acerca de lo que he comentado, ahí está el chat para las preguntas que ustedes quieran hacer, necesiten hacer y obviamente con el tiempo pertinente que me den, eh, puedo ir respondiendo y podemos ir compartiendo, pero me parece que es entendible. Entonces leíamos que la comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. No hay nada. Si parecía que el ego era el que afectaba la realidad de Dios, pues no, no hay nada que pueda afectarle. El ego fue un invento nuestro y no es nada que tenga existencia propia, ni existencia propia y en realidad ni prestada, porque tú continúas en Dios. Recuerda esto, pero tienes que desaprender muchas cosas para aprender otras. Tienes que olvidar mucho de lo que crees haber aprendido para empezar a recordar lo que nunca puede ser olvidado. Con esto voy a dar por terminada la clase. Ya estamos sobre la hora. Voy a dar por terminada la clase. Ya quedó grabada, así es que no podemos perdernos. Seguimos con la sección 3 del capítulo 7, ¿verdad? 7 para el siguiente miércoles. Déjenme, sí, capítulo 7, sección 3 para el siguiente miércoles. Así es que dejo de compartir para que podamos despedirnos. Gracias, Aurora, por estar aquí. Gracias, gracias, Gaby. Gracias, gracias por haberte conectado, aunque seas tú solita. Sí. No importa, va a quedar la clase grabada y nosotros nos vemos el próximo miércoles. ¿Ok? Ok, Gaby, gracias.